¿Cómo fue todo ese año que transcurrieron de formar la familia? Al principio cuando se fueron a vivir a casa viste, que las primeras semanas era como estar en una pijamada, porque todos lo habíamos armado así también, Sí. que así sea, viste, de celebrar y de que se adueñen del espacio y todo festejo. Y después, bueno, como todo, creo que como toda familia, en algún momento empezaron las crisis y los problemas, las pesadillas a la noche, pero nada tenía que ver con el contexto que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Que estábamos viviendo todos, sino con, bueno, una casa nueva, papás nuevos. Por más que había toda una intención y una preparación, y de entrada, viste, nos dijeron papá y papi, bueno, pero... Ahí están en la casa. Ahí está, bueno, ¿esa cuál es? esa es Cristal. Y bueno, y empezamos de todo, aprendimos cocina, aprendimos a hacer cosas juntos. Bueno, y en plena pandemia, ¿viste? Porque estaba todo el 24/7 juntos, Sí, encerrados sí. en casa. Y bueno, una intensidad, ¿no? Como sí, de mucha- 0 a 100. De golpe, Claro, sí, todo. sí. Sí, y también a medida que iban pasando los días nos fuimos conociendo todos, porque también esta cosa de cuidar y de preservar La identidad, la identidad de ellas y principio. todo eso, y también sus historias y todo eso, muchas cosas las fuimos descubriendo nosotros a medida que iban pasando los días, ¿no? ¿Por qué? Porque había pesadillas y porque había... teníamos que ir a la cama y leer un cuento y agarrarlas de la mano, y hasta que no les tomes la mano no se dormían. Y que ellas también se empiezan a adaptar al hogar, ¿no? Claro. Claro, fue duro porque tampoco, viste, es lindo las primeras semanas esto, pero después aparece todo lo que tiene que aparecer en dos niñas que vivieron una infancia terrible, y bueno, a ver qué... Pero qué lindo que los encontraron a ustedes Sí. como papás, ¿no? Sí. Para mí son dos resilientes ellas. Cuando uno empieza a entender que las cosas que le pasaron no le tienen que pasar a ninguna niña ni a ningún niño en el mundo. Y qué bueno la capacidad que tienen de poder salir de eso, ¿no? Y rehacerse, reconstruirse con quien sea. Por suerte se están reconstruyendo con dos personas que ellas eligieron, porque ellas nos eligieron a nosotros no las elegimos a ellas. Claro. Y además, muchas veces cuando uno va también el deseo de ser padre y llega a la decisión de adopción, por lo general, creo yo, corregime, hay muchos padres que deciden o intentan, no quiero faltar el respeto, pero No. elegir o Claro, es como vos decís, adoptar elegir. más pequeños, ¿no? Elegir. Niños. La gente, está mostrado con números y con estadísticas, porque la gente se anota en los registros de adopción y todo el mundo quiere de 0 a 2 años, ponele, ¿no? Claro. Y es muy complejo, y aparte que no hay Claro. muchos bebés que nacieron y dijeron, bueno, va a esta familia, esa no es la realidad tampoco eso. Sí hay una cantidad de niños y de niñas que llegan a su mayoría de edad sin ser adoptados. ¿Y qué pasa con esos niños cuando no son adoptados, que viven en un hogar. hogar y cuando llegan a la mayoría de edad? La característica es que la mayoría no son adoptados porque son grupos de hermanos y porque ya son grandes, ¿no? Porque nadie quiere adoptar un niño de 5, 6, 7, 8 o 10 años. Y yo estuve investigando eso también, porque cuando vos cumplís 18 años te dicen, bueno, ahora salí a la vida y te tenés que ir. Te tenés que ir del hogar. Te tenés que ir del hogar. Tremendo. Eso No es tenés tremendo. nada. Lograste la Tremendo. mayoría. Es Claro, tremendo. lograste la mayoría de edad. Es perverso casi. Es horrible. Sí, es horrible. Es horrible. Pero me empecé a investigar y encontré que hay fundaciones que están ayudando, que te acompañan por lo menos durante 3 años no sé, a estudiar una carrera, a conseguir un trabajo, a salir a la vida. Porque por más que tengas 18 años, a ver... Sos un niño Sí, sos primero, un ¿no? niño. Claro. Y la falta de amor también. Sos de un la niño, claro, que contención. vivió una vida muy particular. Claro. Entonces, pero el Estado te dice, en estos hogares, ¿no?, de adopción del Estado, te dicen, bueno, y también pasa, conocimos casos de que cumplen los 18 y no se quieren ir del hogar. Claro. ¿Pero a dónde van? No, porque además Claro. es lo que conocen. Es su familia, Claro. es su grupo criaron familiar, ahí. gente que niños que estuvieron de paso, ¿entendés? Pero y gente que trabaja con ellos cuida. y los acompaña. Es muy dura la situación en esto, ¿no? De que uno cuando, ¿vos en qué pensás? ¿Que querés tener un bebé o que realmente querés
ahijar a alguien. Que son dos cosas distintas. Cuando querés tener un bebé, un poco lo charlábamos acá con Josema, vos decís, bueno, yo quiero de 0 a tanto, que sea así, 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 ¿viste? Pones un montón de condiciones. Digo, bueno, ¿qué estás? ¿Estás jugando con tu ego de que algún día me digan papá o mamá, ponele? ¿O realmente tenés toda la intención de dar un hogar, una familia, educación, salud, lo que corresponde? Y digo, entonces ahí, digo, estaría bueno correrse un poco de las edades y del color de piel y de las enfermedades o problemas preexistentes que tienen estos chicos. A mí me decía mucho, ojo, mucha gente del entorno, inclusive gente cariñosa, ojo que vos te estás cargando una mochila, esas nenas tienen... Y yo digo, ¿y la mochila mía, que tengo una mochila que tiene más de 50 años? Además es una mochila que te querés cargar, justamente. Claro. Lo que querés Digo, es cargarte esa mochila. Ellas, por ejemplo, o cualquier Pero niño... ya de por hecho, el hecho de ser padre, con la amorosidad que significa, es una mochila. Sí. Sea adoptando, sea subrogando Lo vientres, tuviste, claro, o sea... claro, pero digo, ¿y qué dirán ellas de nuevo? Ellas no plantean, pero bueno, este señor que tiene 53 años, esa mochila de 50 años. Entonces, los niños no ponen en juego eso. claro. Y el adulto sí, pone en juego la mochila de una nena que tiene una infancia terrible, que fue judicializada, que hace 4 años que vive en un hogar esperando ser adoptada y que nadie la adopta porque hoy tiene 5, el año que viene tiene 6, el año que viene el otro tiene 7. O tiene hermanos. O tiene hermanos, ¿entendés? Bueno, y ni hablar de esas familias que los devuelven, ¿no? Bueno, eso es terrible. ¿Qué dijiste, Vero, perdón? Hay familias que devuelven, Devuelven. a los Ah, niños, que bueno. es como si eligieran un, no Sí, sé. sí, Lucía Galán con me- su perro. fundación contaba eso, Sí. que el dolor que siente la cara de los chicos cuando vuelven a la fundación dicen que es terrible. Es terrible, es terrible. Yo una vez estaba en el Consejo del Menor, también estábamos yendo a las reuniones y son como cámaras Gesell, ¿no? Las oficinas. Y de repente ves todo y lo que pasa alrededor y de repente vimos como una situación muy crítica, un nene que lloraba, era una cosa hermosa, sí, digo cosa, pero sin falta de respeto, era Sí, sí, sí. un niño. Y tuvo una 7 situación años, en a esa adultos, altura. claro. Y yo, se fueron el equipo, nos dejaron solos. Y yo digo, cuando vuelven, digo, ¿te puedo preguntar qué es lo que pasó? Me dice, están devolviendo un nene. Ay, no, qué ¿No? horror. Es como cambiar un pantalón. Claro, No, devolví no, el no, pantalón terrible. porque me Este quedó... pantalón me quedó chico, no lo quiero. Obviamente, viste, yo me puse a llorar, digo, no sabía la causa, viste, nada. Y entonces, tengo grabada, es el día de mi vida, o sea que a mí no se me borró más esa cara de ese nene llorando, no se me No. borró nunca más. Y digo, mira, te voy a hacer otra pregunta que es totalmente impertinente, pero quiero saber cuál es la causa. Pero, digo, si no me lo puedes decir, no me lo decís. Me dice, el nene se cansaron de que coma con la boca abierta, de que escupa la comida. No. Entonces Igual yo le digo, hicieron un favor de sacarlo de esa casa. Claro, al nene sí. Y entonces es yo un digo, favor. obviamente, viste, ahí te viene la indignación, viste, te pones muy mal, te Que no irritás. vino con el chip el nene. Claro, no, pero Entonces, ¿cómo? digo, se trabaja mucho en el proceso. Pero aparte, pero si mi hijo, que no es adoptado, come con la boca abierta y hace ruido, ¿qué No, hago? se lo devolvés ¿A a quién la se lo madre. devuelvo? A la Claro, madre se lo Claro, devuelve. digo, Claro. lo lindo o la mochila, como hablamos recién, de ser padre es educarlos, o sea, Claro. hacerlo entender. Pero- es parte de, justamente de ser padres. Es ¿no? lógico que esas Para eso cosas- comparto Y un es, cachorro. es muy raro y es como absurdo, ¿no? Digo, no hay cuando entrevistan, o sea, vienen padres y dicen quiero adoptar, no se les pregunta, o sea, Sí. psicológicamente se le hace un Se estudio trabaja. como para... Hay- Digo, hay es miles como de- muy cruel eso. Hay miles de cuestionarios y aparte yo he ido a reuniones donde eran masivas, había 80, por ejemplo, familias, matrimonios, postulantes, había muchas señoras solas inclusive, se presenta de todo. Y vos llenás un cuestionario y aparte te hacen, se trabajan como en talleres y te dicen, y te pintan como lo peor en el sentido, mirá que se va a hacer pis en la cama. No importa, se trabaja, Claro. se ve con el pediatra. No te preguntan, mirá que va a comer con la boca abierta. Claro, No, eso no claro. está. Digo, O sea, te pintan lo peor. Mirá que va a haber berrinches y que yo qué, va a haber crisis y va a haber... Sí, todo el mundo acepta, porque vos decís... Y además, también la realidad es que una cosa es que te lo digan y después cuando empezás a vivir, digo, empezás a vincularte con Claro, esa persona. exactamente. Pero eso pasa cuando sos o adoptado o sos hijo Claro. Sí, 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 de biológico. sangre, biológico. Sí, 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 hay todo un proceso de vinculación donde bueno, donde se trabajan con equipos muy grandes, ¿viste? Yo hemos pasado, no sé, por 15 asistentes sociales, psicólogas, ¿viste? Todas cumplen diferentes roles y los chicos también. Claro. Digo, bueno,
es como para pensar Sí. un poco, ¿no? Y tus hijas también tienen un pasado, por supuesto, y Sí. también tienen otros hermanos. Tiene otros hermanos. Organizamos como rearmar esa familia, lo que se puede armar, ¿no? ¿Más grandes los hermanos? Sí, sí, tienen dos hermanos que son más grandes, se volvieron a ver, son hermosas, la hermana se llama Mayra, la más grande, y tiene otro hermano más chico que es menor, y que, bueno, nos juntamos y celebramos y cumpleaños, y también hicimos, las reencontramos con su mamá, También. que falleció, ¿no? Y ellas no sabían dónde estaba la mamá. Era terrible eso. Y ellas tienen un vínculo muy amoroso, el recuerdo que tienen de su mamá. Entonces, nosotros tampoco sabíamos. Al principio decíamos, mamá está acá también en esta casa, viviendo Claro. y cuidándolas. Claro. Y la encontramos y fuimos el día de su cumpleaños ahí a la Chacarita. Y ellas llevaron el álbum de fotos A presentarles toda la familia. claro, y le la nueva contaban familia a con su el mamá. álbum, le decían, bueno, esta es mi perrita que se llama Pancha, esta es mi gatita, este es mi papá, Qué lindo. llevamos flores. Bueno, Qué lindo. Sí. Y bueno, y reconstruimos eso tan importante que es para todos, ¿no? La mamá. Sí, por La supuesto. mamá. Y bueno, ellas la habían perdido en su momento, no supieron más nada, sabían que estaba en el cielo, y ahora, bueno, nos reencontramos y tienen su mamá y tienen sus dos papás. Y qué ¿no? lindo